Libro de los Hechos, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 16. Cuando lo encuentren, digan amén. Amén. Voy a comenzar leyendo desde el versículo 12, ¿verdad? Hechos 15, 12. Y dice la palabra del Señor, dice: entonces toda la multitud cayó. El tema de hoy es evangelismo a través de la adoración. Dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Cuántos saben quiénes son los gentiles? Somos nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, dice que había señales y maravillas entre los gentiles, ¿verdad? Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dios está tomando de los gentiles, de nosotros, pueblo para su nombre, ¿verdad que sí? ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, ¿verdad? Y ahí hay un versículo que es el que yo quiero desarrollar como comienzo de esta clase, que es el versículo 16 al 18. Dice: y después de esto, dicen los profetas, ¿verdad? Volveré, está hablando el Señor. Y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Di conmigo: para que el resto de los hombres busque al Señor. Escúchame, el propósito de la restauración del tabernáculo de David no es otro. ¿Saben? No hay otro propósito de que el tabernáculo de David sea restaurado. El único propósito de la restauración del tabernáculo de David es, dice aquí la palabra, ¿verdad?, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, digo conmigo, todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El propósito de la restauración del tabernáculo no es algo egoísta de parte de Dios. Ustedes conocen la palabra del Señor. Ustedes saben que en la Biblia han habido diversos tabernáculos. El primer tabernáculo era el tabernáculo de Moisés, y ustedes quizás han escuchado o han estudiado un poco sobre el tabernáculo de Moisés, pero el tabernáculo de Moisés tenía un acceso limitado, ¿entienden? ¿Saben? Solamente podían entrar a la parte del atrio la tribu de los levitas, ¿saben? Ninguna otra tribu del pueblo de Israel podía ofrecer sacrificios en aquel lugar. Todos los demás estaban afuera y traían las ofrendas y traían los corderos para ser sacrificados y todas esas cosas, pero en el tabernáculo, que tenía tres partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, a la parte del atrio, donde era el lugar donde se ofrecían los sacrificios, solamente la tribu de Leví tenía acceso. Solamente ellos podían estar ofreciendo sacrificios. Pero luego del atrio había un lugar santo y había un lugar santísimo. Y al lugar santísimo, ¿quién entraba solamente? El sumo sacerdote. O sea, allí no podía entrar, ni aún la tribu de Leví podía entrar al lugar santísimo, a donde habitaba la misma presencia de Dios.
Y usted dirá, pero ¿cómo? La presencia de Dios está en todo lugar. Sí, pero cuando en la época del tabernáculo de Moisés, Dios le dijo al pueblo de Israel, y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Entonces, Dios, escúchame, el deseo de Dios, yo quiero que usted sepa algo. Dios tiene millones de ángeles adorándolo ahora mismo. Millones de ángeles. Y si no, póngase a leer el libro de Ezequiel, o si no, póngase a leer el libro de Apocalipsis. ¿Sabe? Hay toda una organización de cosas, ¿sabe? Ancianos, coronas, seres vivientes, ángeles que gritan santo. Isaías describe muy bien cómo que las visiones que él tuvo. O sea, Dios tiene millones de ángeles adorándolo. Pero yo quiero que tú conozcas el corazón de Dios en esta noche. Dios dice, y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. ¿Por qué Dios, si tiene millones de ángeles adorándolo? El deseo de Dios es que Él quiere estar en medio de nosotros. Los ángeles no son hijos de Dios. Los ángeles son creación de Dios. Dice la palabra que Dios nos hizo a nosotros poco menor que a los ángeles. Pero cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor, los ángeles nos servirán a nosotros, porque nosotros reinaremos conjuntamente con Él. Los ángeles no van a reinar conjuntamente con Él, dice la palabra. Y nosotros, los hijos, sí reinaremos conjuntamente con Él. ¿Sabe? No es lo mismo ser un hijo que ser una creación de Dios. Y entonces, me gusta mucho una versión de la Biblia. A mí me gusta buscar siempre los versículos bíblicos en diferentes versiones, ¿verdad? Porque el pasaje que le acabo de citar ahora mismo está en Éxodo 25-22, no lo busque, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, ¿verdad? Y está hablando del tabernáculo de Moisés. Pero entonces, en otra versión que se llama la Torá, dice, y allí me encontraré contigo desde encima del propiciatorio, en medio de los dos querubines colocados sobre el arca del testimonio, te comunicaré todo lo que haya de ordenarle a los israelitas. Está hablando Dios con Moisés, ¿verdad? ¿Sabe? Había un mueble parecido a este mueble, cuando yo lo mandé a hacer, tiene las dimensiones del arca del pacto: 2,5 codos de ancho por 1,5 codos de largo por 1,5 codos de alto. Esto tiene las mismas dimensiones. Lo que pasa es que esto no es de madera de acacia. Dios mandó a hacer uno de madera de acacia, y aquel que mandó a hacer pues era cubierto de oro por dentro y por fuera, y en la parte de arriba tenía 2 querubines, y el lugar del medio de los 2 querubines se llamaba el propiciatorio. En aquel lugar allí era donde se derramaba la sangre del pacto, del sacrificio. Cuando sacrificaban, tomaban una porción de la sangre y se derramaba sobre un lugar que se llama el asiento de la misericordia. ¿Sabe? Ese huequito entre los 2 querubines se llama el asiento de la misericordia. ¿Entiendes? En otras palabras, ese mueble lo que tipificaba era la presencia de Dios. Y si usted estudia la Biblia, todas las cosas que pasaron con el arca, ¿verdad? Con el arca de Dios, usted sabe que podía ser de mucha bendición, pero que podía ser de mucha maldición también para aquellos pueblos paganos, y aquellos que no valoraron el arca de Dios sufrieron mucho también, ¿verdad? Dios quería habitar en medio del pueblo. Allí solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y aquel tabernáculo lleno de procedimientos religiosos, a Dios nunca le interesó restaurarlo. Muchas veces nosotros preferimos los procedimientos religiosos que una relación personal con Dios. En cambio, cuando David entendió cuál era el secreto de la presencia,
Cuando David entendió el secreto de la presencia, que trajeron el arca del pacto. Usted sabe que los filisteos se los habían robado, el arca del pacto. Y allá pasaron muchísimos desastres en medio de los filisteos lo devolvieron. Lo montaron en una carreta con bueyes y lo mandaron para atrás. Dicen, este mueble no lo queremos más aquí. Esto lo que trae es maldición, ¿verdad? Y entonces doy este trasfondo, pero yo quiero hablar de evangelismo en esta noche. Pero es que necesito que tú entiendas todo esto. Cuando traen el mueble, inicialmente lo colocaron en la casa del papá de Usa. Y mientras el arca estuvo en la casa del papá de Usa, Usa nunca le prestó atención a aquel mueble. Pero cuando estaban entonces trayendo el arca a Jerusalén, como que los bueyes tropezaron, dice la Biblia, y el arca como que se iba a caer. Y Usa metió la mano allí como para aguantar el arca y dice que automáticamente cayó muerto. ¿Sabes? Hay ciertos niveles de hipocresía que hacen que la gente muera. Y Usa murió automáticamente. Y luego lo llevaron a la casa de Obed-Edom. Y usted sabe que Obed-Edom no era israelita. Obed-Edom no era israelita. Pero lo llevaron a la casa de Obed-Edom. Y dice que muchas bendiciones pasaron en la casa de Obed-Edom. Ahí. Hasta que David comenzó, ¿verdad?, a investigar. Pero una cosa, esto no se puede traer así a lo loco. Esto hay que hacer algo. Y David trajo aquel arca con adoración. Dice que daban unos pasos, sacrificaban un buey, había un derramamiento de sangre y después estaban los que cantaban y los que adoraban. El mismo David estaba danzando delante del arca del pacto con todas sus fuerzas, en un estilo de danza que la Biblia le llaman carar. Y ese tipo de danza significa dar vueltas y gritos desenfrenados como si fuera un loco, ¿entiendes? Y hay gente que se avergonzó de David, como su esposa Mical, y dijo, qué honrado se ve el rey de Israel, sin sus vestiduras reales, danzando y gritando y dando vueltas como si fuera un loco. Allí se habla de la esterilidad de la esposa de David, de Mical. Y hoy en día también podemos ver mucha esterilidad en los cristianos que se burlan de aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad, porque no dan frutos. Y entonces, ¿qué sucede? David tomó aquel arca y la puso en una tienda, la puso en un tent, la puso en una caseta, en una cabañita, algo muy humilde. Y ahora no era el sumo sacerdote el que entraba una vez al año delante de aquel arca, sino que David puso adoradores 24 horas, 7 días de la semana delante del arca para adorar a Dios. 24 horas, 7 días a la semana, durante 40 años. No paró la adoración delante del arca. Y el David puso turnos, dice la Biblia, y dejó allí del arca del pacto a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo, di conmigo, de continuo, delante del arca, y cada cosa en su día. Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-Edom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. Y entonces él puso